De nada. Gracias. ¿A dónde vamos? Un cargado mío para comerme lo bien.
De una antigua era la quinta. Vamos a estudiar. Why you don't answer the phone? Nowhere. ¿Cuándo la casualidad? ¿Utiliza hacerlo? Ah, mira. No, de irte a... Opciones. Si yo quería pegar como lo he hecho. Si le quedas para eso, vas a comer bueno, no sé ¿Tipo? La fiesta de hoy, en general, la fiesta de hoy. Ah, ya. Nunca lo he contado. Más tiempo en el camino. Es que la iglesia no quedaba a la derecha. En esta ocasión, nuestra compañera Chisa Majima les voy a presentar. Chisa. Y mi madre y maestra experta en cultura japonesa, Eiko Kishi. Yo me llamo Ayako Kishi, encantada de conocerles. Pues vamos a hacer una muestra. Por un lado, Chisa va a mostrar cómo se colocaría el kimono una persona por sí misma, y en el caso de mi madre y el mío, pues yo voy a hacer de modelo en este caso y ella me va a colocar un kimono de señorita. Luego les vamos a explicar un poco qué diferencias hay entre los distintos kimonos para que sepan, porque es muy bonito y muy curioso todo. Esto se llama furoshiki. Es la tela japonesa cuadrado. Con esto nosotros ponemos cosas, transportamos a otro sitio. Esto se llama furoshiki. Es que no, ya está, ya no se ve. Ya han visto que ella tiene de manga larga.
mío de manga corta, porque manga larga es para señorita que no está casada. Así, y además kimono también todo, tiene que ser muy llamativa. Ok, ya está. Venga, vamos. Hasta luego. Ese va por comer. Ahora de esto es de falso cuello. Eso es... Y para que esté listo.